Ya. Bueno, esta es la ayudantía número 6, donde vamos a abordar Bernoulli, regímenes de flujo y caídas de presión. Entonces vamos a partir haciendo un resumen de hidrostática. Entonces, cuando hablamos de hidrostática, hablamos de un fluido que se encuentra quieto, como dice acá, y esto implica que la suma de fuerzas sobre el fluido va a ser igual a cero. Entonces, debido al campo gravitacional, tendremos que la presión va a variar solamente en el eje donde esta se efectúa. Va a variar solamente en el eje donde esta se efectúa, ya, donde se ejerce la fuerza de gravedad. En este caso, acá tenemos dos fluidos, ¿sí? Esto podría ser una especie de una columna, y tenemos un fluido con una densidad 1 y un fluido con la densidad 2. Y vemos que acá tenemos la gravedad. Entonces la presión va a variar solamente en el eje que se ejerce la aceleración de gravedad. Entonces, ahora, si nosotros quisiéramos determinar las presiones, acá arribita tendríamos la presión atmosférica, o sea que en Z0 la presión va a ser igual a la presión atmosférica. Después, si queremos determinar la presión en la altura Z1, ¿sí? Vamos a tener que la presión va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del fluido, 1 por la gravedad, multiplicada por la columna, ¿sí? La columna en este caso va a ser Z0 menos Z1, ¿sí? Que si se dan cuenta va a ser la altura de este bloque naranjo, ¿ya? Y por último, si queremos determinar la presión en 2, vamos a tener que la presión en el punto 2, que es la base, va a ser igual a la presión 1 más la densidad del fluido 2 por la gravedad, por el alto que tiene el bloque celeste, ¿ya? Entonces la diferencia de presión entre dos puntos en un fluido estático es incomprensible, puede ser determinada midiendo la diferencia de altura entre los dos puntos, ¿ya? Esto es importante que lo tengan súper claro, ¿ya? ¿Hay alguien que no entienda esto, chiquillos? ¿Hay alguien que no entienda por qué esto es así? ¿Cómo se determina la presión hidrostática? Se entiende que varía solamente en el eje donde se va a ejercer la aceleración de gravedad. ¿Se entiende que para alturas iguales las presiones van a ser iguales, por ejemplo? Sí, creo que sí. ¿Sí? Maite, Pamela. Ya, supongo que sí. Ya, entonces, dicho eso, vamos a repasar la idea del manómetro rápidamente. Ah, tú no entendiste. Ya. Ya, mira. Acá lo que estamos diciendo es lo siguiente. De partida, en la parte superior, vamos a tener la presión atmosférica, ¿sí? Que es la columna, que es el peso al final del aire que está sobre tu cabeza, ¿sí? Y lo que estoy planteando es que cuando nosotros tenemos fluidos que están estáticos, la presión va a variar solamente debido al peso, ¿sí? Y con el peso me refiero a la fuerza que se produce debido a la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que este bloque, que, por ejemplo, el bloque naranjo, es un fluido que tiene una cierta densidad, ¿sí? Entonces al tener una cierta densidad, vamos a tener que, a medida que yo me voy sumergiendo en el fluido, va a ir aumentando la presión, ¿sí? Y por eso les digo que la presión varía solamente en el eje donde se ejerce la fuerza de gravedad, ¿sí? Es como cuando tú te tirás de una piscina y vas más profundo y más profundo y más profundo, y así, ¿sí? Es lo mismo, por ejemplo, un submarino, ¿sí? Que anda a profundidades muy altas y necesita tener una
o se necesita construir para que aumente todos estos esfuerzos que se van a producir por todo el agua que va a tener encima, ¿sí? Entonces lo que hay que tener al final es que cuando tú quieres determinar, por ejemplo, la presión en Z1, tienes que agregarle a la presión atmosférica, tienes que agregarle el peso de la columna. Y ese peso de la columna, nosotros lo escribimos como ρ por G por H. En este caso va a ser el Z0 menos el Z1. ¿Sí? Y así hacia abajo, porque en el P2 lo que vamos a hacer es tomar como referencia Z1 y agregarle la columna de fluido. ¿Ya? Entonces al final lo que hay que entender es que la presión varía solamente hacia abajo. ¿Ya? Recordando que la presión es esta fuerza normal, ¿sí? A una superficie que se va a poner ahí. Sí, P2 es un fluido distinto. Sí. De hecho, no es P2, es ρ2, que hace alusión a su densidad. ¿Ya? ¿Ahora te queda claro, Maite? Ya, bacán. Ya, entonces ahora vamos a revisar nuevamente los dos casos que más nos interesan de hidrostática. El primero es el manómetro, ¿sí? Como conversamos la ayudantía pasada, es un dispositivo que es utilizado para medir presión. Y esto lo logra por medio del principio que estudiamos recién, ¿ya? Entonces acá tenemos un manómetro. Si se fijan, por un lado tenemos un ducto por el que circula aire, por el cual queremos conocer, del cual queremos conocer su presión, ¿sí? Y tenemos el manómetro, y acá tenemos un fluido que es mercurio, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, por el lado izquierdo tenemos una sección que está compuesta por aire, y después el mercurio, y tenemos que después viene el mercurio y llega mucho más arriba, ¿sí? Y después viene la presión atmosférica. Entonces, ¿qué significa que llegue mucho más arriba? Que la presión en la parte izquierda, ¿sí? Es mayor que la derecha, porque al final lo que está haciendo es que esta presión que está en el ducto está empujando a la otra, porque arriba tenemos presión atmosférica, por otro lado tenemos la presión del ducto, ¿sí? Entonces le gana y empieza a levantar esta columna. Y esto nos va a producir una diferencia de alturas, ¿sí? Entonces, aquí hay dos cosas importantes. La primera, como les dije en la clase pasada, era que dos puntos a la misma altura, en un fluido continuo, tienen la misma presión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el punto, acá dice Z1 y dice una raya, ¿sí? Una línea. Entonces, estos puntos que yo estoy poniendo acá, ¿sí? El punto tanto de acá, que limita con el fluido, con el aire, eh, pero siendo mercurio, y este punto que está a la misma altura, tienen la misma presión, ¿ya? Y otro detalle importante es que en los manómetros vamos a ignorar el cambio de presión debido a la profundidad de los gases, ¿sí? Y eso lo hacemos porque la densidad de los gases es mucho menor. Pónganse en el caso, o sea, o en este caso, tenemos que el fluido que nos indica la presión es mercurio, y el aire tiene una densidad de 1 kilogramo por metro cúbico más o menos, ¿ya? Así que por eso se ignora, porque es muy chiquito. Ya, entonces ahora, ¿cómo puedo trabajar yo este manómetro? Así. Yo sé que la presión que me están pidiendo va a ser igual ¿a qué? A la columna de fluido, que es ρ por G, por la altura, más la presión atmosférica, que equivale a la presión que está sobre Z0, ¿sí? Y así yo puedo determinar cuál es la presión, ¿ya? Ahora, generalmente cuando hablamos de manómetros, vamos a hablar de presión manométrica, ¿sí? Y esta presión manométrica al final es la presión absoluta, como la que estoy calculando acá, menos la presión atmosférica, ¿ya? Se descuenta. O sea, la presión manométrica siempre va en base a la presión atmosférica. Ya, pero acá si se dan cuenta, se calcula, ¿ya?
¿Queda claro cómo se calculó? ¿Queda claro la idea de cómo funciona el manómetro, chiquillos? Yo no lo tengo muy claro. Eh, Eso. Tengo la duda de, de cómo se planteó el problema para despejar el P. Mm, ya, ya bueno. Ya. Voy a rayar. Me dan un segundo, vuelvo al tiro. Ya. Disculpen. Traje el mouse porque si no, ahí sí que voy a anotar mal. Entonces, chiquillos, ¿cómo procedo? Eh, Generalmente lo que hacemos es seleccionar puntos de interés, como hablamos la vez pasada. Entonces, lo primero es lo siguiente. Toda esta sección de acá está con aire, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomendación le hicimos? A ver, aquí en el chat. En el HGRO me confunde un poco la altura. ¿No estás contando lo que está debajo de Z1? Ya, muy buena pregunta. Y espero poder aclararla ahora. Ya, entonces, chiquillos, nosotros tenemos la presión, ¿sí? O sea, yo sé que la presión acá es P, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, está acá abajo, así que no hay problema con eso. Y además, lo que vamos a tener, chiquillos, es que nosotros vamos a despreciar la presión que va a generar el eh, el cambio de profundidad en los gases. Entonces, si se dan cuenta, toda esta sección blanca está llena de aire, ¿cierto? Entonces vamos a ignorar su columna, ¿sí? O sea, ¿qué me quiere decir eso? Que acá, en este punto, voy a tener la presión P. ¿Perfecto? ¿Se entiende hasta ahí? Acuérdense que en este punto ¿Sí? estoy hablando justo de esta superficie. Ya, sí. Perfecto. Entonces ahí tengo la presión P, que es la presión que yo quiero conocer. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ahora, ocupando la primera aclaración que puse acá, ¿sí? Lo que vamos a tener es lo siguiente, que dos puntos a la misma altura en un fluido continuo tienen la misma presión. O sea, ¿dónde la presión va a ser igual a P? Acá, ¿no es cierto? Y ahí viene lo que decía Maite, que por qué estamos ignorando la parte que está abajo, porque están al mismo nivel, ¿sí? O sea que, ponte tú acá, en esta sección, ponte tú, la presión va a ser mayor, porque vas a tener una mayor columna, ¿cierto? Pero a nosotros nos interesa conocer P, ¿sí? Así que buscamos un punto que tenga la misma presión. Entonces yo sé que acá también tengo la presión P, ¿ok? ¿Queda claro este paso? Tengo una, una duda. Ya, dime nomás. Es que estamos considerando como la... ¿puedo rayar? Un poco, como Sí, para sí. mostrar. Sí, ya nomás, ya voy a rayar. Dale, dame un segundito. Eh, eh, eh. Ya. Es que estamos considerando como esa parte de ahí ¿Cuál parte de y ahí? que tiene el tubito este blanco. Claro, Y que sí, ok. tiene la presión, pero mi pregunta es, entonces, ¿no varía la presión de ese tubo con respecto a la altura? No, para esa sección donde está el aire, no, Ujú, porque la densidad del aire es demasiado pequeña. Entonces la variación que vamos a tener por el cambio de profundidad es muy chiquitito. Ponte tú que eso mida ujú, 5 milímetros, ¿ya? Pero ujú, la densidad del aire, como te decía, va a ser de 1 kilogramo por metro cúbico. claro. Por otro lado tenemos el mercurio, que tiene 13.000, ¿cachai? Entonces, por eso se desprecia, porque es muy chiquitito. Por eso esa parte no la consideramos. Y por eso consideramos que en la superficie
del mercurio, ya vamos a tener la misma presión que dentro del ducto. Ya, ok, ya. ¿Se Me entiende? queda claro. Sí. Ya. Y si me preguntaban por la presión debajo de Z1, ya, si te preguntaran por la presión debajo de Z1, en este punto de acá, tú lo que tendrías que hacer es decir que es P más, acá vamos a tener una columna de fluido, ¿sí? Que puede medir H2, ¿sí? Entonces va a ser, pongámosle P2, para no perdernos, y P2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a P más la densidad del mercurio multiplicada por H2 multiplicada por G. ¿Sí? Entonces al final lo que estamos haciendo es agregar la columna. ¿Se entiende? Ya, sí. Ya, entonces ahora sigamos hacia arriba, porque yo estoy interesado en conocer cuánto es P. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo conozco? Yo sé que acá tengo una columna y acá yo conozco un valor de presión. O sea que yo sé que acá la presión es presión atmosférica. Atmosférica. ¿Ya? Entonces, yo quiero determinar cuánto vale P. Y para eso tengo una columna que yo sé que me va a aportar ρ por G por H. Y acá tengo una presión que es conocida. ¿Ya? Acuérdense que los manómetros siempre nos van a entregar diferencias de presiones. Si yo no conociera la presión atmosférica, lo único que podría decir que la presión, que la diferencia de presión entre el punto de arriba, o entre Z0 y Z1, va a ser la presión, o sea, va a ser el ρGH, ¿ya? Eso es lo único que nos va a guiar, ¿ya? Si es que no conociéramos la presión atmosférica. Entonces, chiquillos, ¿cómo calculo P? Es muy simple. P va a ser igual a ¿qué? P va a ser igual a la presión atmosférica o sea, la presión que tenemos acá, y le sumamos la presión que ejerce la columna de fluido, que va a venir por ρ, G, H. ¿Sí? Y eso es P, tal como está el cálculo acá abajo. Bueno, ahí está con los números reemplazados y está dividido por 1000 porque lo puse en kilopascal. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Queda claro cómo se hace? Acuérdense que con el delta de presiones va a ser medio redundante lo que voy a hacer, pero igual lo voy a hacer por si acaso. Ya, en este cuadradito lo voy a escribir. Texto, ya. Entonces vamos a tener que P, que la presión menos la presión atmosférica, es igual a la columna de fluido. ¿Ya? O sea que P menos la presión atmosférica es igual a ρ por G por H. ¿Ya? ¿Claro? ¿Estamos claros cómo se trabaja el manómetro? Ahora sí que sí. Sí. ¿Sí? Ya. Ya. Ya, chiquillo. Entonces, con esto que acabamos de conversar, es bueno que ustedes rehagan el problema de la ayudantía anterior. ¿Ya? De hecho, acá les anoté una recomendación. Ya, la recomendación es hacer ejercicios de manómetros y compuertas para esta parte de la materia. ¿Ya? Y acá les dejé un libro que se llama White, que tiene todo súper bien, tiene muchas cosas, así que ustedes se dan al índice y buscan lo que les interesa, ya que en este caso es hidrostática, ¿ya? Y vean casos simples, no vean cosas muy alocadas, ¿ya? Pero hagan ejercicio, haciendo ejercicio les va a ir bien en la prueba, ¿ya? Y también vamos a hablar de una compuerta, ¿ya? Antes de empezar con lo de hoy. La compuerta, a nosotros lo que nos va a interesar va a ser determinar la fuerza que ejerce el fluido sobre ella, ¿sí? Entonces acá vamos a tener el mismo caso, que vamos a tener un fluido estático, ¿sí? O sea que la presión solamente va a cambiar con G, ¿sí? O, mejor dicho, con la profundidad, ¿ya?
a medida que yo voy bajando, nuevamente me voy a encontrar que voy a tener que la presión va a cambiar como ρ por G por H, ¿sí? O sea que la presión en un punto va a ser igual a la presión atmosférica o la presión de la superficie libre, ¿sí? Más la columna que a medida que vamos bajando, ¿sí? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce que la presión en este punto es distinta que la presión en este punto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las profundidades son distintas, ¿ya? Bueno, y como les decía anteriormente, si yo hiciera una línea acá, sobre esa línea, todas las presiones van a ser iguales, ¿ya? Porque es la misma altura. Solamente la presión va a ser una función de H, ¿ya? Entonces, el brillo de estos problemas, como se puede ver acá, hay una fuerza resultante, ¿sí? Entonces, lo que nos va a interesar a nosotros es conocer el módulo, dirección y la posición de la fuerza. ¿En qué punto se ejerce? ¿Sí? Porque, bueno, la dirección siempre va a ser perpendicular a la superficie, y si se dan cuenta, nosotros tenemos acá esta papa que se ve, es la proyección es como es la puerta, la compuerta mirada desde arriba, y si se dan cuenta, nosotros tenemos el centro de gravedad, ¿sí? Y tenemos un centro de presiones, ¿ya? Bueno, eso lo escribí acá. Entonces, bueno, el centro de presiones al final va a ser el punto donde se va a aplicar esta fuerza resultante, tal que este efecto de la fuerza, esta fuerza genere el mismo momento, ¿sí? Genere el mismo efecto, el mismo torque, la misma rotación sobre la compuerta que todo el campo de presiones, ¿ya? Entonces, para hacer estos ejercicios, nosotros lo que tenemos que hacer es que, primero que nada, tenemos que describir P y el diferencial de área, ¿sí? Que es lo que está acá en la integral. Entonces, la presión va a depender de la profundidad, como les dije, que esto viene de la hidrostática, y nosotros la vamos a escribir como P igual a la presión sobre la superficie libre más el ρgh. Entonces acá el problema va a ser que no siempre H será una coordenada que nos acomode para trabajar, porque, por ejemplo, yo cuando tengo una compuerta que está puesta en vertical, sí va a ser una buena coordenada, porque al final yo voy a tener el campo de presiones acá hacia el lado, ¿sí? Y va a ir variando con el mismo, va a ir variando en un eje que va a estar sobre nuestra placa, ¿sí? Entonces, no nos va a acomodar muchas veces esta profundidad cuando tengamos las cosas inclinadas. Pues, de hecho, nunca nos va a acomodar cuando esté inclinado. Entonces, para solucionar esto, debemos escribir la presión en función de una coordenada perpendicular a la normal del área donde se ejerce la presión. O sea que yo tengo el área, tengo la perpendicular, ¿sí? Espero que me estén viendo. y cuando me refiero, o sea, disculpen, esta es la normal del área, ¿sí? El vector que sale del área, y yo les digo que tienen que hacerlo en la perpendicular, o sea que es en el vector que apunta sobre el área. Esa es la dirección en la que tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué significa eso? Que H, nosotros lo reescribimos, pero ahora en función de esta coordenada, ¿sí? Que yo acá le puse I. Entonces, I, en este caso, iría en esta dirección, chiquillos. Ese sería I, ¿ya? Va en esa dirección, a eso me refiero. O de hecho, ni siquiera eso. Y puede venir desde acá, ¿ya? Y viene desde acá, más simple. Y si se dan cuenta, este es un H cualquiera, ¿sí? Y este H lo puedo escribir como está acá. Y seno de teta, ¿no es cierto? Se ve que hay seno de teta, ¿cierto? Que yo tengo esto hasta acá, y la proyección, el cateto opuesto, con este ángulo es el seno de teta, ¿cierto? ¿No hay dudas con eso? Gente, no.
Ya, perfecto. Ya, pues, entonces nosotros vamos a escribir H, vamos a reescribir H como I seno de teta, y esto nos va a permitir escribir la función, o sea, la presión en función de I, ¿sí? Que es una coordenada por la que vamos a pasar por sobre la superficie, ¿ya? Entonces la presión está lista, y ahora solo resta escribir el diferencial de área. Entonces ese diferencial de área, ¿qué va a ser? Un de I por un de X, ¿ya? Y con eso nosotros después resolvemos la integral, ¿vale? Y eso es todo lo que hay que hacer para determinar la magnitud de la fuerza resultante. Ahora fíjense que esta integral, por ejemplo, si es un cuadrado, va a ser súper simple porque vamos a tener que integrar en X, ¿sí? Que en este caso sería hacia adentro de la hoja, y nada va a depender de X, pues, o sea, la presión es una función de la Y en este caso, de la coordenada que va por sobre la superficie en la otra dirección. Entonces, la integral de X va a ser simplemente el ancho que tenga la placa, y el de Y se integra con la función de arriba y nos va a dar una expresión polinómica, ¿ya? Así que es muy simple la integral. Y después de esto, chiquillos, vamos a hablar un poquito del centro de presiones, y para calcular el centro de presiones, lo que vamos a tener es que va a corresponder al punto donde se ejerce la fuerza neta del fluido sobre la superficie, ¿sí? Y para calcularlo debemos hacer un balance de torque sobre la compuerta. La fuerza neta aplicada en el centro de presiones debe ser equivalente al momento o torque generado por el campo de presiones. O sea que esto significa que tienen que provocar de alguna manera la misma rotación, ¿ya? Así que eso, ¿ya? ¿Queda claro la idea del centro de presiones? Al final el centro de presiones lo que vamos a resolver es esto de acá. Este es el problema que tenemos que resolver. Al final, que la fuerza multiplicada por la coordenada del centro de presiones, donde se aplica la fuerza, ¿sí? Esto lo voy a dejar más claro acá quizá, pero a esto me refiero con la coordenada, o sea, en qué parte de la placa. Si se aplica acá, si se aplica acá, o se aplica acá como muestra en la imagen, ¿ya? Entonces, volviendo a lo otro, como les decía, esta es la expresión que nosotros debemos resolver, ¿ya? Y con esto, nosotros lo que hacemos al final es que despejamos el I del centro de presiones como la integral de I por P de A, ¿ya? Dividido en la fuerza, que esta ya la calculamos antes. Entonces, si se dan cuenta acá, P por dA va a ser un diferencial de fuerza al final, y estamos multiplicando por I, que es una distancia. Entonces, si se acuerdan de física, esto es torque, ¿ya? ¿Queda claro la idea? Ahora, esto es reemplazar la integral nomás, o sea, no hay que empezar a buscar puntos ni nada para calcular, ¿ya? Así que eso, ya, sigamos. Ya, y acá seleccioné algunos problemas para que ustedes resuelvan, que sería bueno que lo hicieran con respecto a hidrostática. Estos son problemas que están en un libro, como el que les mandé, o como el que les puse el link. Y eso, revísenlos por favor, ¿ya? Son manómetros, son cambios de volúmenes, manómetros, como les digo. Bueno, principalmente manómetros y compuertas, ¿ya? Ya, y ahora vamos a empezar con la materia de hoy, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hablar, chiquillos, es la ecuación de Bernoulli, o la ecuación de Bernoulli, todos le dicen de forma distinta, y nos vamos a encontrar con lo siguiente, que va a ser una ecuación que va a relacionar la presión, velocidad y elevación de un fluido, ¿ya? Y esto ustedes lo pueden ver desde el punto de vista de energía, o sea que vamos a tener un término que va a representar la energía que tiene el fluido por su presión, vamos a tener una parte que va a ser la velocidad o sea, que va a ser la energía por
su velocidad, que va a corresponder a la energía cinética, y por otra parte vamos a tener la elevación, que va a corresponder a la energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Un segundo. Ya, disculpa. Entonces, esa es la ecuación de Bernoulli. Eso es lo que relaciona. O sea que para un punto nos va a... Para un punto vamos a tener cierto valor de energía de presión, de velocidad y de elevación. ¿Ya? Entonces acá, nosotros esta ecuación la podemos escribir como presiones, ¿sí? Si ustedes ven si ustedes se fijan, tenemos la presión 1, ¿sí? Pero por ejemplo, por acá al otro lado tenemos ρ por g por z, así que va a ser el mismo término que teníamos la vez pasada de la columna de agua, ¿sí? Que está relacionado con la altitud que tiene el punto. Y por otro lado tenemos también la energía cinética, que también la escribimos como una presión, ¿ya? Entonces, para utilizar esta ecuación, bueno, me faltó mencionar que esto va a ser igual a una constante para todo punto del sistema, ¿sí? Pero yo cuando evalúo los puntos tengo que, como lo voy a decir más adelante, ocupar la misma línea de corriente para que funcione. Entonces las condiciones que se deben cumplir para utilizarla son que el flujo tiene que ser estacionario, como ya habíamos hablado antes de este término. El flujo tiene que ser incompresible, o sea que no se debe comprimir, su densidad tiene que ser constante. Ignoramos la fricción en un principio, ¿sí? Cuando lo escribimos así estamos ignorando la fricción que nos va a producir una pérdida de carga en el flujo, o sea que vamos a perder energía, va a haber una pérdida de presión. ¿Ya? Y este punto es importante, los puntos deben ubicarse en la misma línea de corriente. Una línea de corriente es una línea continua trazada a través de un fluido, siguiendo la dirección del vector velocidad en cada punto. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A esto, que, por ejemplo, si yo voy a evaluar Bernoulli en este punto, pónganse ustedes, yo sigo la línea de corriente. ¿Sí? Ahora, esto no es que ustedes tengan que, cuando hagan el problema, tengan que buscar la línea de corriente, ¿sí? Sino que al final se refiere a que es una condición que uno tiene que cumplir, pero no es algo en lo que tengamos que pensar, o sea, va a venir más o menos dado esto, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Esta es la ecuación de Bernoulli. Entonces ahora, ¿cómo la utilizo? Hay que seleccionar dos puntos en el sistema que sean de interés, donde conozca presión, velocidad o altura, y el punto donde están las propiedades que estoy buscando, ¿ya? Tengo que seleccionar estos dos puntos, ¿sí? Y después reemplazo la expresión y obtengo lo que necesito, ¿ya? Es así de simple, chiquillos. O sea que yo me paro en un punto, en ese punto voy a tener una cierta presión, una cierta velocidad, una cierta altura. Entonces, esta ecuación por este lado izquierdo, que por ejemplo puede ser acá, estos puntos que dicen 1, tienen que ser igual a las condiciones o las propiedades que tenemos en el punto siguiente, que es el que queremos estudiar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto va a tener que ser igual, a ambos lados. ¿Ya? Y además, otra ecuación que es importante es la ecuación de continuidad. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que recordar que tanto como los sistemas que estudiamos en la primera parte del curso, como los sistemas que estamos estudiando ahora, hay leyes que siempre se van a cumplir, y una de esas leyes va a ser la conservación de la masa. Entonces, yo sé que para una tubería, la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Acuérdense que estamos hablando de sistemas estacionarios, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo reescribir este flujo másico? Como el caudal dividido por el volumen específico. O, bueno, ¿por qué estoy ocupando caudal? Porque la B corta la estoy reservando para velocidad, ¿sí? Por eso no hablo de flujo volumétrico, pero es lo mismo que estudiamos en un principio del curso, ¿ya? Entonces, el flujo másico yo lo puedo escribir como el caudal dividido por el volumen específico, o el caudal multiplicado por la densidad, que es lo mismo. Y esto yo lo puedo escribir como la densidad, pasando por volumen específico, y el caudal se puede escribir como la sección
por la que atraviesa el flujo. Acá tenemos un ejemplo que es la sección A y la sección, o sea, la sección A1 con la velocidad A1 y la sección A2 con la velocidad 2. Entonces puedo escribirlo como la densidad multiplicada por el área normal al vector velocidad. ¿Sí? O sea que el flujo va hacia allá, entonces el área de acá. ¿Sí? Está. Entonces, donde el caudal se va a expresar en metros partido por segundo, y B es el vector velocidad paralelo al vector normal del área por donde fluye el fluido. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos con fluidos incompresibles, la densidad va a ser constante. Por lo que podemos escribirlo, la misma ley, que es la conservación de masa, la podemos escribir como conservación de caudales. ¿Sí? ¿En qué se traduce esto? Que el área de entrada por la velocidad de entrada va a ser igual al área de salida por la velocidad de salida. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes conociendo las áreas y una velocidad, por ejemplo, podrían despejar la velocidad en otro punto. ¿Ya? En el punto donde conocen el área, solamente. ¿Ya? O ustedes, si tuvieran un requerimiento de velocidad, podrían determinar cuál es el área necesaria para que eso ocurra. ¿Ya? Eso, chiquillos. Otro tema que nos va a interesar es el régimen del flujo. Entonces, este se define como la combinación de los efectos de gravedad y viscosidad sobre el flujo, y existen distintos tipos de flujo. Nosotros vamos a estudiar dos. Vamos a hacer una generalización. Vamos a hablar de flujos laminares, que es lo que estamos observando en la imagen de abajo, en el GIF, ¿sí? Y si se dan cuenta, va todo ordenadito, ¿ya? Y si nosotros viéramos esto, no sé, pues si analizáramos cómo se está moviendo esto, veríamos que se mueve como si fueran láminas de fluido que resbalan entre sí, ¿sí? Acuérdense ustedes que en las paredes nosotros podemos hablar de que tenemos velocidad cero, es una condición, y a medida que nosotros vamos acercando al centro, si se fijan ustedes, va aumentando la velocidad. Entonces, por eso digo que son láminas ordenadas que van resbalando, ¿ya? No hay saltos no hay una partícula que va a estar acá, por ejemplo, y se va a pegar el salto, ¿ya? Eso no va a pasar en un flujo laminar. De hecho, busquen en YouTube videos de flujo laminar. Hay cosas que son, está ese típico video que sale como es como un chorrito de agua que va cayendo, ponte tú, y se ve como si no se estuviera moviendo para nada, ¿sí? No se ve que... Se ve algo completamente uniforme, pero cuando ponen la mano, ahí uno se da cuenta que, claro, que está fluyendo. Y por otro lado, chiquillos, tenemos el turbulento, que es caótico. Las partículas se mueven desordenadamente, entonces en este caso no van a ser láminas, sino que van a ser, va a ser cualquier cosa, vamos a tener vórtices entre medio, cosas por el estilo, ¿ya? Hay fenómenos, me voy a mostrar una foto para hablar, para no hablar solamente de cosas matemáticas. Calle, ¿ya? Bien, chiquillos, este es un efecto. Acá podemos ver un fluido que tiene un comportamiento turbulento, ¿sí? Esto se llaman los vórtices de von Karman. Acá hay un GIF, ¿sí? Voy a poner, ¿sí? Acá tenemos que esto es un cilindro, y pónganse ustedes que es un cilindro que está sumergido en un canal. Entonces vamos a ver que detrás del cilindro se va por la parte superior, por la parte de adelante vamos a tener una alta presión, ¿no es cierto? Porque va a chocar el flujo, ¿sí? Ustedes debieron haber hablado de esto con el profe como presión, lo vi, de presión de estancamiento. Entonces acá tengo una zona de alta presión. Acá, en este punto, acá me refiero, tenemos una alta presión, ¿sí? Pero por la parte de atrás del cilindro, yo voy a tener un punto de baja presión, ¿sí? Entonces lo que va a pasar, chiquillos, es que acá, cuando pasa el flujo, por acá, como acá hay un punto de baja presión, el fluido va a tender a devolverse. Entonces se van a empezar a generar estas macroestructuras de vórtices. Entonces va a ser hacia un lado, hacia el otro.
¿Y por qué les cuento esto? Porque en la naturaleza se ven cosas como esta, y esto es la isla de Juan Fernández, si mal no recuerdo, y fíjense que eso mismo que estamos viendo en el GIF, si sacamos una foto desde arriba, es lo mismo que vemos acá, ¿sí? Vemos cómo se van generando estos vórtices, ¿ya? Entonces este es un comportamiento turbulento, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que estábamos conversando, vamos a tener estos dos regímenes de flujo. Y es importante conocerlos porque nos va a decir cómo se comporta el flujo, ¿ya? ¿Cómo va a ser la pérdida de presión, por ejemplo, en las paredes? ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos en qué régimen de flujo se encuentra el sistema? Esto es muy simple. Para esto existe el número de Reynolds, que es un parámetro dimensional que va a determinar el comportamiento viscoso del fluido. Entonces, el número de Reynolds lo que hace es hacer el cociente entre las fuerzas inerciales, ¿ya? Que van a estar relacionadas con la velocidad, y las fuerzas viscosas, ¿ya? Entonces, el número de Reynolds hace esta comparación entre lo que está arriba, que son fuerzas inerciales, con las fuerzas viscosas. Ahora, si se dan cuenta, no está escrito como fuerzas, ¿ya? Y bueno, nosotros podemos simplificar la densidad y cambiar la densidad, o sea, la viscosidad dinámica por la cinemática. Ya esa es la simplificación que está acá. Se puede escribir de estas dos formas, ¿ya? Entonces, el número de Reynolds, bueno, es la velocidad, y L va a ser una longitud característica. Ya, ¿a qué se refiere la longitud característica? Va a depender de donde nosotros miremos el flujo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una esfera y tenemos que el flujo va alrededor de ella, la longitud característica va a ser el diámetro de la esfera. Si por otro lado tenemos un flujo que va sobre una placa, la dimensión o la longitud característica va a ser el largo de la placa, ¿ya? En la dirección del flujo. Eso. Bueno, y para determinar el régimen del flujo, tenemos que el Reynolds menor a 2300 nos va a decir que es un flujo laminar. El Reynolds entre 2300 y 4000 va a decir que va a ser una transición, o sea que va a ser ni fu ni fa, ni turbulento ni laminar, va a ser un estado intermedio. Y después tenemos que sobre los 4000 el Reynolds nos va a indicar que va a ser turbulento, ¿vale? Y ahora, ¿por qué hablamos de régimen de flujo? Especialmente para hablar de pérdida de presión. Entonces, a medida que el flujo fluye, debido a que tiene una cierta viscosidad, vamos a tener que el roce entre las paredes de la tubería y el flujo va a producir una pérdida de presión. Tal cual cuando ustedes están, no sé, por el típico problema de física, que es empujar una caja por el piso, ¿sí? Tiene que ver, es un efecto parecido, que hay una disipación de energía por fricción. Entonces, comúnmente esta pérdida de presión se le llama pérdida de carga, ¿ya? Y al final, esta pérdida de presión, como les decía, es una pérdida de energía, ¿ya? Entonces, chiquillos, además de tener la pérdida de presión en tuberías, vamos a tener que cada elemento que encontramos en el sistema, como válvulas, codos, cambios de sección, por ejemplo, van a producir una pérdida de presión, ¿vale? Entonces, en base a esto, podemos determinar que la presión perdida va a ser representada con la siguiente expresión, donde por un lado vamos a tener la componente a la izquierda. Esta sumatoria de K va a ser la suma de los coeficientes de pérdida de las singularidades, más F, que es el coeficiente de fricción, multiplicado por el largo de la tubería, dividido por el diámetro de la tubería, disculpe. ¿Ya? Y esto va multiplicado por ρ por b cuadrado. O sea que las pérdidas van a ser proporcionales a la velocidad al cuadrado. Ya, en particular, esto es súper importante porque tú cuando querés diseñar, por ejemplo, una red hidráulica,
por donde hay que transportar agua, el diámetro de las tuberías tienen que ser adecuados para que la presión no sea muy alta, porque a medida que más alta es la presión, o sea, a medida que más alta es la velocidad, disculpa, vamos a tener que las pérdidas van a empezar a aumentar al cuadrado de eso. Entonces podemos terminar perdiendo mucha energía si, por ejemplo, seleccionamos una tubería muy pequeña. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determino la altura perdida? No sé si alguien se anima, ¿a alguien se le ocurre? ¿Por un puntito, 2 puntitos para la prueba? Porque acá hablamos de la pérdida de presión. Entonces, ¿cómo determino la pérdida de altura? ¿Cómo lo haría? ¿Aló? Sí, sí, estoy pensando. Leí en el chat, despejar L. No, porque acuérdense que L va a ser el largo de la tubería. Acuérdense que nosotros escribimos Bernoulli así. 1/2 de ρ por b al cuadrado más ρ por g por z, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, chiquillos, ahora yo puedo dividir todo por ρ y por g. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la presión escrita como, o sea, dividida por ρ por g, más 1/2 de la velocidad dividida por la gravedad, más z. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Altura. ¿Sí? O sea, que esto está en metros. ¿Sí? Esto de acá está en metros. Y esto de acá también está en metros. Entonces, ¿cómo transformo esta presión? Altura. Altura de una columna de fluido, tengo que dividir por ρ por g. ¿Ya? Entonces, esa pérdida de presión, o sea, que esa energía en presión que estamos perdiendo, nosotros la podemos traducir en una pérdida, por ejemplo, de si es una bomba y esta bomba tiene que transportar agua a cierta altura, esa pérdida de presión la podemos traducir en que el agua va a llegar más abajo. Sí, va a haber una pérdida de altura. ¿Ya? A eso me refería. ¿Se entiende más o menos el concepto? Chiquillos. Yes, ya, bueno. Entonces, chiquillos, ahora, ¿cómo vamos a determinar las caídas de presión? La caída. ¿Qué hora es? Ya. Voy a acelerar un poquito porque voy muy lento. Bueno, la caída de presión en tuberías va a venir dada por la siguiente expresión, que es la parte derecha de lo que estábamos viendo antes, ¿ya? Donde B es velocidad, L es el largo de tubería, D es el diámetro y F es un factor de fricción. Entonces, este factor de fricción es una constante que depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, ¿ya? Nosotros tenemos la rugosidad de la superficie y la rugosidad relativa va a ser la rugosidad dividida por el diámetro, ¿ya? De la tubería. Entonces, chiquillos, la velocidad se puede calcular con la ecuación de continuidad, por ejemplo. El largo de la tubería es dado, el diámetro de la tubería también es dado, ¿sí? La densidad se conoce del fluido. Entonces nos falta determinar el factor de fricción, ¿ya? Entonces para eso nosotros tenemos que calcular el número de Reynolds, que va a depender de velocidad, largo característico, viscosidad y densidad. Y por otro lado vamos a necesitar la rugosidad. Entonces con eso, determinando el número de Reynolds y determinando la rugosidad relativa, nosotros podemos entrar a este diagrama que se llama diagrama de Moody, ¿ya? Que lo que hace es que para un cierto número de Reynolds, para una cierta rugosidad relativa, nos entrega un cierto coeficiente de fricción, la F que estamos buscando, ¿ya? Y por otro lado tenemos la caída de presión en singularidades.
Las singularidades son restricciones al sistema, restricciones al flujo. Por ejemplo, una restricción para el flujo es que venga un codo y cambie de dirección, ¿sí? Hay una disipación de energía ahí. Y va a venir dado por la siguiente expresión, que es equivalente a lo anterior, pero en vez del F por L partido por D, vamos a tener que eso va a ser K, ¿ya? Entonces, el K es dado para cierto... El K es dado para cierta singularidad. Entonces son restricciones del sistema. Entonces, como les decía, pueden ser codos, válvulas, cambios de sección. Entonces, eso. Y K es algo que está determinado empíricamente, ¿ya? No es algo que tengan que, o sea, les podrían decir calcule el K, pero tenéis que despejar toda la ecuación en función de eso. ¿Ya? Y tendrían que dar los otros datos. Entonces, vamos a partir con el ejercicio 1, que es una aplicación muy simple de Bernoulli. Entonces nos dicen que aire fluye por una tobera horizontal a una baja velocidad, descargando a la atmósfera. Entonces el área de entrada a la tobera corresponde a 0,1 metros cuadrados, ¿ya? Que va a ser 1, ¿sí? Esta área de acá. A la salida de la tobera, el área es de 0,02 metros cuadrados. Determinar la presión necesaria a la entrada de la tubera para que la salida del aire tenga una velocidad de 50 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, a la salida del aire, vamos a tener de partida que el punto 1 y el punto 2 nos paramos en la misma línea de corriente, y en este caso, estas líneas de corriente tienen la misma altura. ¿Sí? Y además, en el punto 2 conocemos velocidad, y conocemos que la presión es atmosférica. Conocemos el área también. Y conocemos el área de acá. ¿Ya? O sea que tenemos dos incógnitas para el Bernoulli. Vamos a tener la presión 1 y la velocidad 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La ecuación que viene en el sistema va a ser esta, ¿cierto? Acá en el lado izquierdo la sección 1, en el lado derecho la sección 2. ¿Sí? Y como les decía anteriormente, B2 se conoce y B2 también. Y además las alturas son las mismas. Entonces, chiquillos, como los puntos se encuentran a la misma altura, podemos eliminar los términos que dependen de altura, ¿no es cierto? Porque Z1 es igual a Z2, o sea que se restan y se van. Por otro lado, conocemos la velocidad 2 y la presión 2, que es la presión atmosférica, y la densidad del aire. ¿Ya? Con lo anterior tenemos determinado el lado derecho completo de la ecuación, ¿sí? O sea que, como les decía anteriormente, nos queda poder determinar la presión 1 y la velocidad 1. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde podemos obtener la velocidad para determinar la presión 1? ¿Alguien que me ayude? Por favor. ¿De dónde podemos obtener la presión, o sea, la velocidad 1? Además de Bernoulli, ¿qué otra expresión tenemos? ¿La anterior? No, porque no la anoté. Ya. Ya, pero la expresión a la que voy es que nosotros tenemos que conocer la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, para conocer la velocidad, como tenemos que son sistemas estacionarios, vamos a tener que la masa que entra y que sale es la misma, y debido a que tenemos aire a una baja velocidad, podemos considerarlo no compresible, y eso se traduce en que la densidad es constante. O sea que lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación de continuidad, ¿ya? Entonces, para esto vamos a recordar que el caudal se mantiene constante y además que el aire se mueve a una velocidad pequeña, lo que nos permite asumir que es incompresible. Entonces, con esto se tiene que cumplir lo siguiente, que el caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale. Y el caudal lo podemos expresar como el área multiplicada por la velocidad. ¿Sí? Entonces, si aplicamos esta expresión, acuérdense que conocemos la área de entrada y área de salida, y conocemos la velocidad de salida, podemos determinar que la velocidad 1 van a ser 10 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, acá utilizamos la ecuación de continuidad. Con lo anterior, despejamos y reemplazamos en la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Acá hice el despeje. Acuérdense que borré los términos de
los términos que iban relacionados con la altura, ¿ya? Y eso nos da que la presión que tiene que tener a la entrada de la tobera tiene que ser de 102.80, de 805 kilopascales. Disculpen por el bostezo. ¿Ya? Entonces, no sé si queda alguna consulta con este ejercicio. Es un ejemplo, el ejemplo como más básico quizás que podemos ver. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver otro, más desafiante. Entonces, este ejercicio se trata de la elevación de un fluido por presión, y el sistema en la figura consiste en una tubería que tiene un largo de 1200 metros y el diámetro de la tubería es de 5 centímetros y está hecha de hierro fundido y nos da la rugosidad. Entonces vamos a tener dos codos con brida de largo de 45 grados, ¿ya? Ya, eso no era un largo, es un ángulo. Ya después no, de radio largo, ya sé, es un radio, entonces está bien. Ya, pero al final, si se dan cuenta, son los codos que están acá, donde estoy poniendo el mouse, que están en 45 grados, ¿ya? Entonces nos dan la constante de la singularidad. Y además tenemos cuatro codos que son de 90 grados, que está el primero acá, el segundo acá, el tercero acá y el cuarto acá. Y nos dicen que también hay una válvula de globo, ¿ya? Esto es la válvula de globo. Y también nos dan la constante. Y una salida de borde agudo, que la salida de borde agudo va a estar acá, ¿ya? Hacia un reservorio y que este estanque acá. Entonces nos dicen si la elevación en el punto 1 es de 400 metros, o sea que el Z de esto es 400. ¿Qué presión manométrica se requiere en el punto 1? ¿Sí? ¿Cuál es la presión acá? La presión manométrica. En el punto 1 para llevar 0,005 metros cúbicos por segundo de agua a 20 grados Celsius, hasta este estanque, ¿ya? O sea que queremos llevar agua desde acá hasta acá, ¿ya? ¿Queda claro la situación? ¿Alguna consulta hasta acá? Ya. Entonces, chiquillos, avancemos. Entonces, yo lo que se me ocurrió hacer fue como escribirle una estrategia para la resolución. Entonces, vamos a ver los puntos. El fluido va a fluir. Ayer pensaba en esto, que me gusta decir que el fluido fluye. Desde un punto del sistema a otro, ¿ya? Chiquillos, desde 1 hasta 2, ¿sí? Desde 1 hasta el estanque. Y estos puntos van a ser los puntos de interés, ya que o conocemos o queremos conocer propiedades en ellos. Entonces, el primer paso va a ser fijar los puntos donde vamos a aplicar las ecuaciones, ¿ya? Luego, para que el fluido fluya desde un punto a otro, es necesario que su estado, que va a estar compuesto por presión, altura y velocidad, de partida, o sea, su estado de donde parte, se transforme en su estado de llegada. Entonces, determinamos las propiedades de los puntos de interés que nos entregan: presión, altura, velocidad, etc. Luego, para analizar este cambio energético, tendremos que determinar qué pasa entre los dos puntos. ¿Por qué? Porque pueden haber pérdidas que van a ir dadas por la misma tubería y por las singularidades, como también pueden haber ganancias que pueden venir dadas por bombas o compresores. Entonces vamos a reconocer, en este punto es importante reconocer cuáles son las entradas y salidas de energía del sistema, ¿ya? Cuáles son los elementos que me separan desde mi estado 1 a mi estado 2, mi estado de entrada a mi estado de salida. Y luego aplicamos las ecuaciones y obtenemos lo que nos piden, ¿ya? Y con eso era, no hay más que hacer que esto. O sea, que al final el ejercicio que vamos a hacer ahora
Y la forma en la que vamos a hacer es la forma en la que se hacen todos estos ejercicios de pérdida de carga. Entonces, chiquillos, ya, eso no debería haber pasado, ese 2 no debería haber estado ahí. Pero bueno. Nosotros tenemos el punto 1, ¿ya? Acá no hay una discusión de que podamos cambiar este punto, porque nos están pidiendo la presión ahí, ¿no es cierto? Y este punto nosotros conocemos elevación y presión, ¿sí? No conocemos velocidad, ¿ya? Y nosotros también tenemos que seleccionar un punto que nos permita estudiar, o sea, tenemos que seleccionar este segundo punto de interés, donde va a estar nuestro estado de llegada, ¿ya? Entonces este punto en un estanque siempre se escoge en la superficie, ¿ya? Siempre, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Entonces acá en el punto 1 nosotros tenemos 400 metros, la velocidad no la conocemos y la presión tampoco la conocemos, ¿ya? Tenemos dos incógnitas. Y en 2 nosotros tenemos la altura, como estamos tomando el punto en la superficie, ¿sí? Acuérdense que la tubería tiene un diámetro y va a haber un flujo, va a haber una velocidad. Y el estanque se va a ir llenando. Pero como el estanque tiene un diámetro, el área, la sección, lo que va, el nivel que va a subir el fluido, ¿sí? Esa velocidad con la que sube es muy pequeña. Entonces la superficie del estanque, a menos de que nos digan lo contrario, podemos asumir que la velocidad es nula, es 0, ¿ya? Bueno, y si el estanque está abierto a la atmósfera, vamos a tener que la presión en la superficie va a ser la presión atmosférica, ¿ya? ¿Alguna consulta con esto? Que puede ser como lo más importante del problema, porque lo otro ya es aplicar lo que estuvimos viendo delante. Pero ¿se dan cuenta cómo escogimos los puntos? Entonces, para un estanque siempre escogemos la superficie, ¿ya? ¿Queda claro, chiquillos? ¿Alguna consulta? Ya, si el estanque estuviera cerrado, nosotros, si no nos dan la presión, eventualmente va a ser una incógnita, ¿ya? Va a ser una incógnita. O sea que vamos a tener que determinar, ¿ya? Y bueno, vamos a tener las mismas ecuaciones, entonces va a haber otra cosa que nos van a tener que ver, ¿ya? Entonces, chiquillos, dicho eso, ya tenemos establecidos los puntos de interés. Entonces, ahora vamos a determinar la entrada y salida de energía. Entonces, dado el caudal solicitado, la velocidad del flujo dentro del sistema va a ser la siguiente. Acuérdense que nosotros tenemos una tubería que tiene un diámetro constante, ¿sí? Y nosotros tenemos que alimentar con cierto caudal esto, y el caudal nos los da, ¿sí? Entonces nosotros vamos a conocer el área transversal de la tubería, por donde va a pasar el flujo. Y además conocemos el caudal, y con esto nosotros podemos despejar la velocidad. Y la velocidad va a ser una constante del sistema, ¿sí? Para todo el sistema. Hasta que cruza por acá, la velocidad es todo el rato la misma, ¿ya? Entonces las propiedades también del agua a temperatura de 20 grados Celsius son la densidad, que va a ser 998 kilogramos por metro cúbico, y la viscosidad dinámica va a ser 0,001 kilogramos por metro segundo. ¿Ya? Bueno, y como se dan cuenta, estamos estableciendo lo que necesitamos para calcular las pérdidas de carga. Entonces, con lo anterior, nosotros podemos determinar el número de Reynolds, ya que al final va a ser el el número que nos va a decir, ya, qué régimen de flujo tenemos. Entonces nosotros multiplicamos la densidad por la velocidad por el diámetro, ¿sí? Acuérdense que nuestro largo característico, en este caso estamos fluyendo por una tubería, en la tubería el largo característico del flujo va a ser el diámetro, ¿ya? Son cosas que tienen que ir guardando en su cabeza.
Y esto lo dividimos por la viscosidad dinámica. Acuérdense que me dieron que eran 5 centímetros, por eso es 0,05 el diámetro, porque está en metros. ¿Ya? Y con esto, chiquillos, yo obtuve que me dio 127.245. ¿Ya? O sea que, ¿en qué tipo de flujo estamos? ¿Aló? ¿Alguien me puede decir en qué tipo de flujo estamos? Ese que no es laminar. Ya, sí, perfecto. El que no es laminar. O sea que estamos en presencia de un flujo turbulento. ¿Ya? Entonces nosotros con esto, chiquillos, tenemos el número de Reynolds. Y ahora, bueno, esas niñas me llevaron ahí porque no les puse en animación. Entonces además podemos determinar la rugosidad relativa porque nos dan la rugosidad. Entonces la rugosidad que nos dan es de 0,26 milímetros. Entonces esto lo paso a metros, multiplicando por 10 a la menos 3 y la divido por el diámetro. ¿Ya? Entonces la rugosidad relativa va a ser 0,0052. ¿Ya? Y es adimensional. Entonces, chiquillos, yo tengo número de Reynolds, que va a ser este 127. Entonces yo tiro una línea acá y por otro lado tengo rugosidad relativa. Entonces tiro otra línea acá. ¿Ya? Y con esto yo obtengo un factor de fricción, que va a ser F, que va a ser 0,0315, porque era un poquito más arriba del 3. ¿Ya? Bueno, no importa si hubieran puesto 0,03, ¿ya? Pero lo importante es que hayan calculado y que hayan, o sea, que utilicen bien el gráfico. ¿Ya? Y con esto ya tengo el factor de fricción. Espérense, parece que... Ay, disculpen. Ahí sí, se me había dado vuelta la diapositiva. Entonces, para el flujo en la tubería, vamos a determinar la pérdida de presión. ¿Ya? La pérdida de presión en la tubería va a venir dada por el factor de fricción, el largo de la tubería, la densidad, la velocidad al cuadrado, dividida por 2 veces el diámetro. Entonces, yo reemplacé todos estos números, que ya los conocemos, que los planteamos anteriormente, y me dio que eran, bueno, son 2 megapascales, 2,45 megapascales, ¿ya? 2.453.029 pascales, ¿ya? Y ahí ya tengo la pérdida. ¿Existe otra forma de calcular que no sea usar el gráfico? No, es el gráfico, ¿ya? Ahora, cuando es laminar, cuando es laminar, se puede escribir como 64 partido Reynolds, ¿ya? Ahí existe una variación, 64 partido Reynolds, ¿ya? Así que en ese caso se puede utilizar de esa forma. Ahora, siempre se puede con el gráfico, chiquillos, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, como les decía, es calcular nomás, como la rugosidad relativa y el número de Reynolds, ¿ya? Entonces, por otro lado, vamos a tener las pérdidas de singularidades. Entonces, para determinar las pérdidas de las singularidades, nosotros lo que vamos a hacer es hacer la sumatoria de todas estas constantes. Entonces, teníamos 2 codos de 45 grados, entonces 2 por 0,2. Teníamos 4 codos de 90 grados, entonces tenemos 4 por 0,3. Luego teníamos la válvula de globo, que nos da que tenía una constante de pérdida de 8,5, más el cambio de sección en entrada al estanque, que tiene una pérdida de 1. Entonces todo eso me da una suma de 11,6. ¿Ya? Entonces, con eso, yo reemplazo en esta ecuación, donde acá me faltó una sumatoria, que es la sumatoria de acá arriba, y va a ser 11,6 por la densidad por la velocidad dividido 2. Y con eso obtengo las pérdidas debido a singularidades. ¿Ya?
Entonces, las pérdidas de presión totales van a ir dadas por la suma de la presión, de la pérdida de presión en la tubería, más la pérdida de presión en las singularidades, ¿ya? Y me da este número, ya que van a ser ya 2,5 megapascales. Ahora sí. Entonces, ahora procedemos a hacer Bernoulli entre 1 y 2, ¿ya? Recuérdense que la velocidad ya la calculamos, o sea que nuestra única incógnita va a ser P1. ¿Por qué? Porque conocemos P2, B2, Z2, Z1, B1 y también las pérdidas. Ahora, de esto quiero conversar de forma detenida. Tenemos esto, ¿sí? Está en el lado derecho, ¿sí? O sea que las pérdidas siempre van al lado derecho, al lado al que llego, después de haber circulado por el sistema, ¿sí? Ahí pongo las pérdidas, ¿ya? ¿Está claro eso? ¿Que van ahí? Es como cuando nosotros hacemos que la energía que entra es igual a la energía que sale, ¿sí? O sea, lo que va a salir, acá lo que entra va a ser el fluido con este estado, y lo que sale es el fluido en este estado, más la energía que se disipó debido a las pérdidas, ¿ya? ¿Está claro, chiquillos? Ya, ya bueno. Ya, acá. Entonces, chiquillos, seguimos adelante. Hacemos las siguientes consideraciones, como les he dicho en principio, que la velocidad 2 es 0, porque está en la superficie del estanque, y nos queda eso, ¿ya? La presión 2 es la presión atmosférica, y bueno, acá está listo. Con lo anterior reemplazamos, y fíjense que acá yo escribí P1 menos presión atmosférica. ¿Ya? ¿Por qué creen que lo hice así? ¿Qué presión nos estaban pidiendo en el enunciado? Voy a retroceder. La presión que nos estaban pidiendo es la presión manométrica, ¿sí? Y acuérdense que la presión manométrica es la presión absoluta, ¿sí? La presión que nosotros calculamos en Bernoulli, menos la presión atmosférica. Y justo la presión en el estanque es la presión atmosférica, en la parte superior. Así que por eso lo dejo escrito así. P1 menos presión atmosférica. Entonces acá reemplazo todos los números y llego a que la presión necesaria en el punto 1 va a ser de 3,46 megapascales. ¿Ya? Entonces, con esto determinamos la presión manométrica necesaria en el punto 1 para poder llevar el agua hasta el estanque. Si me hubieran preguntado la presión, paso la presión manométrica, la presión atmosférica sumando para el lado y me va a dar la presión. ¿Sí? El P1 solito. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Quedó claro cómo se resuelve? Es una receta al final. Sí, sí, quedó claro. Ya, perfecto. Eso. Y ahora yo les voy a dejar este ejercicio propuesto a los que asistieron a la ayudantía. Y si me lo traen hecho, yo les regalo 3 puntitos para la prueba. ¿Ya? Es lo mismo, pero tiene una bomba. Ustedes van a ver esto hoy día. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí cuando yo pongo una bomba? Y de hecho ustedes ya saben lo que pasa cuando pongo una bomba, pues si lo vimos en la unidad pasada, ¿ya? Entonces este es un ejercicio muy similar. Tenemos dos estanques, entonces ustedes ya se imaginarán dónde vamos a poner nuestros puntos de interés y hay que analizar qué pasa acá entre medio, con las ganancias y las pérdidas de energía, ¿ya? Acá en esta tabla tenemos las singularidades, ¿ya? No entiendo por qué PL se suma si es una pérdida. Ya, perfecto. Ya. Voy a volver atrás para rayar en una hojita más blanca. Ya. Entonces, tú tienes... ¿cuál era tu nombre? Ya, Maite. Nosotros hablamos de que teníamos Bernoulli, ¿no es cierto?
Y Bernoulli lo que hace, voy a ir a una acá, ¿ya? Bernoulli lo que hace es representar los distintos tipos de energía que tiene el fluido, el flujo, que va a ser presión, velocidad y altura, ¿no es cierto? Eso es lo que representa. Esto es, si bien está escrito como presión, esto va a ser, esto míralo como energía, ¿sí? Energía, ¿ya? O sea que en un principio tenemos cierta energía de flujo, ¿sí? Entonces pongamos la energía de flujo 1. Y esto, nosotros tenemos que, si hacemos un balance de energía, como lo hacíamos antes, ya igual lo voy a terminar la idea. Vamos a tener la energía del flujo en 2, ¿sí? La energía que entra es igual a la energía que sale. Entonces la energía que sale es la energía del flujo 2 más las pérdidas, ¿sí? Porque las pérdidas también salen del sistema, ¿sí? Eventualmente, si yo tuviera una bomba que va a aportar energía al sistema, la tengo que poner acá. Presión ganada le voy a poner en vez de perdida. ¿Ya? Ya. Entonces está claro. ¿Ya? Bueno, y con eso ahí les soplé qué es lo que hay que hacer ahí con la bomba. ¿A dónde va? ¿Ya? Bueno, y en este ejercicio hay que calcular la potencia. Entonces acá yo les puse la fórmula de la potencia, que ustedes ya la conocían. ¿Ya? Entonces, chiquillos, antes de terminar, ¿alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Yo creo que van a surgir más consultas cuando empecemos a resolver los ejercicios, creo yo. Ya. Ustedes me escriben nomás, pero chiquillos, si ustedes quieren que les vaya de pana en la prueba, porque el profe no les va a hacer ejercicios difíciles, tienen que hacer ejercicios, ¿ya? Entonces, estos ejercicios están ahí. Yo les recomendé estos ejercicios de hidrostática, y en el mismo libro ustedes van a poder encontrar ejercicios de Bernoulli, ¿ya? De Bernoulli y de pérdida de carga. ¿Ok? Entonces, hagan ejercicios. Si hacen ejercicios, les va a ir muy bien. Para ustedes los ejercicios, todos los libros tienen ejercicios de ejemplo. Entonces, ustedes ven el ejercicio de ejemplo, lo intentan hacer. Si se quedan pegados, ven un pedacito de la solución y van viendo y van razonando. Y después saltan a hacer los ejercicios que pueden hacer solos. O sea, que ya que no están resueltos. Y ahora, si no los pudieron hacer o quedaron con dudas o no saben si lo que hicieron estuvo bien, me pueden escribir a mí, pueden buscar también el solucionario del libro, ¿ya? Estos libros, como todos estudian con ellos en el mundo, tienen solucionarios, tienen todos los ejercicios resueltos, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy día repasamos las ideas de hidrostática y también introducimos Bernoulli. Acuérdense que Bernoulli va a ser una ecuación que nos va a relacionar la energía del flujo, ya que va a ir dada por presión, velocidad y por la elevación, por la altura. Y lo que hay que entender de Bernoulli es que Bernoulli va a ser una constante para el sistema, ¿sí? Siempre que no consideremos las pérdidas de carga por fricción. ¿Ya? Cuando tenemos pérdidas de carga ya no va a ser una constante, vamos a tener que añadir la pérdida. ¿Ya? Eso. Eso es lo que aprendimos hoy. Y lo del régimen de flujos, cómo calculamos las pérdidas. ¿Ya? Y cómo usamos Bernoulli también. ¿Hay algo que no haya quedado claro? Les pregunté y me dijeron que no. ¿Ya? Así que me voy a saltar esta pregunta. Entonces, eh, como ustedes tienen certamen la próxima semana, yo voy a tener que hacer una ayudantía antes del certamen, como siempre. ¿Ya? Entonces voy a necesitar que ustedes me propongan un horario y me gustaría que me dijeran qué ejercicios
de todos estos ejercicios de acá, y quizás les gustaría ver la resolución, ¿ya? Esto me lo pueden escribir el fin de semana, o el viernes, mañana, o dentro del fin de semana para tener tiempo para no estar tan encima. ¿Ya? ¿Qué ejercicio de estos, por ejemplo, les gustaría que resolviera? ¿Ya? Antes de la prueba. Eso, y creo que no se me queda nada más. ¿Ya? Bueno, hay que fijar la ayudantía para el certamen. Hay que fijar la ayudantía para el certamen, pre-certamen. No sé en qué horario le hago acomodo. El certamen el próximo jueves. Ya, martes. Yo creo que el mismo que elegimos la vez pasada, ¿no? Ya, sí, parece que lo hicimos a las 8:30, ¿cierto? Martes en la tarde. Ya, yo el martes tengo clase hasta las 7. Así que puede ser después de esa hora, porque empiezo mis clases a las 2. Así que, disculpen, a las 3:40, pero el martes 7-8 es protegido. Entonces, ¿les parece que sea el martes a las 8? O sea, a las 7. Martes a las 7. Chiquillos, martes a las 7. Yo no tengo problema. Ya. Bueno, y como Valentina y Paloma no se expresan, vamos a suponer que dicen que sí. ¿Ya? Ya. Voy a dejar de grabar ahora.